muy importante en este proceso es cómo resumo los datos. Vean que parte de los temas ya los arrancamos la clase pasada y entonces quisiera saber, digamos, si hay alguna duda, si hay algo que ustedes quieran que profundice, además de lo que tenemos planeado para ver hoy. Yo creo que más adelante van a ir surgiendo ahí las dudas. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Entonces, cuando yo me enfrento a mis datos, obviamente ustedes tienen objetivos, ¿verdad? Para su investigación y entonces el abordaje a los datos va un poquito orientado por esos objetivos, ¿verdad? Debe ir orientado por esos objetivos, pero siempre debe quedarnos un poquito de que nos dé chance como de salirnos. A mí me gusta promover un poco la creatividad en el análisis de los datos, es decir, que no nos quedemos muy en lo de siempre, sino que pensemos en qué más podemos extraer de los datos, qué más nos pueden estar diciendo los datos. En estadística, uno generalmente no está enfocado en el caso, sino que está enfocado en el patrón, ¿verdad? Que muestran los datos. Muy parecido al enfoque de ustedes, ¿verdad? Que tal vez no se enfocan en el caso, sino justamente en los grupos poblacionales, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento de los grupos? Entonces, de la misma forma, vamos a ver aquí eso. Entonces, hay dos formas, digamos, si yo me imagino 100 datos ahí sueltos, individuales, tal vez si los veo no se me ocurre nada, pero si busco formas de resumirlos, de agruparlos, entonces voy a encontrar patrones, ¿verdad? Ahora, para eso es muy importante que nosotros recordemos cuáles son los niveles de medición de las variables, ¿verdad? Entonces, tenemos básicamente tres niveles que nos maneja el SPSS, ¿verdad? El nominal, que quiere decir que las observaciones se clasifican y se cuentan. El ordinal, donde sí hay un orden de las respuestas, ¿verdad? Y en tercer lugar, el de razón o escala, como también lo llama el SPSS, que es donde el cero significa una ausencia de la característica. Y tal vez ustedes me dicen, de ahí, profe, no sabemos de qué nos está hablando, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Entonces, ya sabemos que una de las formas de resumir los datos es mediante las distribuciones de frecuencias, pero la forma en que yo saco y construyo distribuciones de frecuencias varía según el nivel de medición de la variable. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, en una base de datos que me facilitó Carla, ¿verdad? Aquí tenemos dos variables. Una me habla de nódulos y la otra de si la persona fue sujeta de cirugía. Entonces, en estos dos casos, la variable tiene nivel de medición nominal. Yo solamente estoy clasificando en cajitas, ¿verdad? Los datos, digamos, los casos, aquellos que tienen nódulos, aquellos que no, aquellos que tienen cirugía, aquellos que no, ¿verdad? La sintaxis que corresponde en este caso a una distribución de frecuencias usa justamente, digamos, esta palabra. ¿Verdad? Frecuencias, vamos a identificar cuáles son las variables que vamos a escoger de nuestra base de datos y listo, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo en SPSS como lo hicimos la vez pasada. Pero primero entonces quiero mostrarles eso y entonces ven que aquí es como muy, digamos que son poquitas categorías. Cuando son dos, generalmente a eso se le llama dicotómico. Es algo que lo vamos a usar también en la regresión logística, ¿verdad? Y además, aquí, ¿qué nos está diciendo esta tablita? Esta tablita nos está diciendo aquí que en esa base hay 269 casos, pero solo 143 no tienen este dato, ¿ok? 126 sí, de los cuales, digamos, 100 sí tienen nódulos, 26 no. Luego nos calcula el porcentaje respecto al total de casos, a los 269. Entonces, por ejemplo, aquí 100 entre 269 me da este 37%, ¿verdad? Pero donde prácticamente la mitad, un poquito más, están perdidos, ¿verdad? Entonces, ven que ahora sí nos va a aparecer una diferencia entre esta columna que dice porcentaje y la columna de a la par. Ahora sí tiene sentido ese título que dice porcentaje válido, ¿verdad?
Entonces, aquí vamos a tener que el 80% prácticamente sí tiene nódulos, perdón, de los que sí tienen información, ¿verdad? Porque los otros, hasta donde entiendo la base, son hombres, ¿verdad? Y estos datos corresponden a mujeres. Así es. Si no, usted me corrige, Carlos. Y después aquí saca el porcentaje acumulado. En este caso, el porcentaje acumulado no tiene sentido, ¿verdad? Porque eso se usa más para variables que son de razón. Ahora, en el caso de cirugía nos pasa parecido, ¿verdad? Aquí tenemos cuáles son los que nos dicen que sí, 98 casos y 31 que no, y 140 son datos perdidos. Por lo tanto, vamos a tener un 36% de sí y un 11% de no en el total, pero en los casos que realmente son válidos para esta pregunta, tenemos el 76% con cirugía y 24% sin cirugía. Entonces, aquí, ahora sí, digamos, y por eso es la nota que les pongo aquí abajo, ahora sí voy a tener una diferencia entre esta columna que dice porcentaje y esta que dice porcentaje válido. Ahí, Ahora, sí, profe, sí, señor, sí. ahí, por ejemplo, si uno quisiera que no aparecieran esos perdidos, es cuando le pones 4 nueves. Exacto, sí, señor. Lo que pasa es que aquí sí están declarados en la base como perdidos, ¿verdad? Por eso es que hace esta diferencia entre este cálculo y este. Pero estos datos definitivamente no los va a tomar en cuenta para varias de los análisis que podamos hacer, por ejemplo, en tablas u otros cálculos, ¿verdad? Solamente en las distribuciones de frecuencia nos aparecen, pero por fuera, ¿verdad? Por fuera. Okay, gracias. Ok, con mucho gusto. Ahora, la pregunta puede ser, bueno, ¿y qué hago yo si mi variable es de nivel de medición razón? ¿Cómo cuál puede ser nivel de medición razón? Bueno, aquí les estoy dando unos ejemplos. La edad, porque viene en edad simple. El peso al momento del diagnóstico y el peso al final, ¿verdad? Porque vienen los pesos individuales, ¿verdad? Exactos. De cada una de las personas vienen las edades, creo que es en años cumplidos, ¿verdad? Para cada uno de los casos. Entonces, ¿cómo construyo yo una distribución de frecuencias ahí? Antes de pasar al Excel, les voy a mostrar lo siguiente. Por ejemplo, vean el caso de la edad. ¿Verdad? Si yo hiciera una distribución de frecuencias como esa que acabo de hacer para la cirugía y los nódulos, aquí tengo la edad de los pacientes, ¿verdad? Entonces aquí tengo 24 hasta para abajo, llegó hasta 84. Aquí tengo la frecuencia en números absolutos, aquí tengo el porcentaje y ven que aquí hay una corrección. Claro, aquí cambian estos porcentajes porque abajo tengo perdidos. Pero esta información así de desglosada no me sirve como mucho, ¿verdad? Digamos, aquí yo puedo ver, por ejemplo, que hay 4 casos de 45 años, hay 3 casos de 42, de 43, de 44, hay 6 de 50 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero es demasiado desagregado. Sin embargo, en el mismo procedimiento, el SPSS también me genera el histograma, ¿verdad? Si yo se lo pido. Y vean que ya el histograma, claro, porque ahora me agrupa los datos, ¿verdad? En barritas, yo sí comienzo a ver un patrón, ¿verdad? Digamos, puedo ver en este caso la edad, ¿verdad? De las pacientes, digamos, alrededor aquí, por debajo de los 60 años, digamos que muy probablemente ande por aquí, por aquí. ¿Verdad? Con un promedio de 55 años, más o menos ahí está, seguro, y los 138 casos válidos, ¿verdad? Entonces aquí ya yo comienzo a decir, mira, ahora sí, mis datos se concentran alrededor de 55 con la mayoría. Llama la atención tal vez que por aquí tengo un grupo, digamos, como una otra moda, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la clase pasada comentábamos eso? Aquí puede haber como otra moda, ¿verdad? De gente más joven, ¿verdad? En este grupo de pacientes que podría tener algunas características particulares, digamos, que nos pueda interesar revisar. Vamos a irnos entonces, ahora sí, los voy a llevar un momentito al Excel para que podamos ver las reglas, ¿verdad? Con las que se construye una distribución de frecuencias. Primero, digamos que a pie y luego lo podemos llevar al SPSS. Ok, entonces yo aquí tengo, digamos, las 100, ahí tengo 125 pacientes con las edades. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que revisar yo?
tengo que revisar el mínimo, el máximo, tengo que calcular el recorrido o rango, ahora vamos a ir viendo qué es eso, tengo que ver cuántas clases quiero hacer y entonces a partir de eso yo calculo la amplitud de clase. ¿Okay? Entonces, el Excel, ¿verdad? Tiene varias, digamos, aplicaciones, complementos, ¿verdad? Que les han agregado que nos ayudan mucho. Incluso en el mismo análisis estadístico, digamos, para hacer algunas cosas ahí y luego las podemos llevar al SPSS como hicimos la creación, digamos, de aquella recodificación en la clase pasada. Entonces, nosotros ponemos aquí cuál es el mínimo, ¿verdad? La función. Si ustedes tienen el Excel en inglés o en español, es simplemente, digamos, pensar en la palabra en inglés o en español, ¿verdad? Y generalmente eso lo reconoce así. Y entonces aquí cierro y aquí tengo, digamos, el mínimo, ¿verdad? Que son 24 años, la paciente de menor edad. Y luego el máximo, escribimos max, ¿verdad? Ahí y marcamos esa columna. Y entonces ya yo tengo ahí que el mínimo es 24, que el máximo es 84 años. Ahora, ¿qué es el recorrido o rango? Bueno, la diferencia justamente del máximo menos el mínimo. O sea que en este caso es 84 menos 24. O sea, hay 60 años, ¿verdad?, de diferencia entre la paciente menor y la mayor en esta base de datos. Ahora bien, clases. ¿Cuántas clases tenemos que hacer? Bueno, un profesor emérito, ¿verdad?, de la Escuela de Estadística, tiene un libro que se llama Estadística, Elementos de Estadística Descriptiva, donde en realidad también se mete con algunos elementos de estadística inferencial. Y él daba algunas directrices, ¿verdad? Ustedes saben que siempre hay profesores locales, digamos, que desarrollan bibliografía para que sus estudiantes utilicen. En este caso fue el caso de don Miguel. Y entonces él decía que el número de clases debería ir como entre 5 y 15. Es decir, no hay un número exacto, hay una fórmula, ¿verdad? Con el cual uno la puede calcular, pero esto es más un sentido de qué tan dispersos son los datos y de cómo voy a usar yo esa clase, ¿verdad? Digamos, si yo tengo muchos datos, tengo más posibilidades de hacer más clases, pero si tengo pocos datos, no tengo muchas posibilidades de hacer muchas clases, porque me pueden quedar clases vacías, ¿verdad? Y no es tan cómodo trabajar con clases vacías, digamos, en tablas y eso. Entonces, por ejemplo, digamos, díganme un número ahí. ¿Cuántas? Entre 5 y 15. 10. 8. Ok, vamos con 10, ¿verdad? Entonces, la amplitud de la clase va a ser el recorrido entre ese número de clases que yo quiero hacer. Entonces, quiere decir que cada clase va a tener una amplitud entre el valor mínimo de esa clase y el máximo de 6, ¿ok? Entonces, vean lo que podemos hacer en Excel, ¿verdad? Nosotros vamos a poner aquí el límite inferior y el límite superior. A esto que está aquí se le llama voy a quitar aquí los controles. Se le llama en estadística límites dados. Voy a esperar que se quite. Ahí está, aquí. ¿Verdad? Estos son los límites dados. Es decir, ¿por qué dados? Porque son los límites que se construyen con los datos. ¿Verdad? Entonces son dados por los datos, por la forma en que los datos estén. Si los datos no tienen decimales, los límites dados van sin decimales. ¿Me explico? Ok, entonces aquí yo voy a comenzar a decir, muy bien, voy a tomar el valor más pequeño que tengo, 24, y a ese 24 le voy a ir sumando la amplitud de clase, que es 6, ¿verdad? Entonces, cada una de estas, voy a ponerle aquí signo, perdón. Aquí le voy a poner el signo de dólar para que esto me quede fijo. Algunos pueden utilizar función F4 también, ¿verdad? Entonces vean que, digamos, yo lo que tengo que garantizar
Y ese es uno de los requisitos. Vamos a ver hasta dónde me llega ahí. Ok. Y entonces, vean, el valor más pequeño, 24. Y a ese valor le voy a ir sumando la amplitud de clase. Entonces, más 6, más 6, más 6, más 6, más 6, más 6, ¿verdad? Ok, el valor más alto es 84, o sea, esta última clase, esta clase que está aquí, sí la necesito. No importa si me paso de 10, ¿verdad? Pero sí la necesito. Ahora, ¿cuál va a ser el límite superior? El límite superior se calcula menos 1, ¿ok? Y entonces yo ahora sí copio hasta ahí, ¿ven? Y ahí ya yo tengo mis clases, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo voy a agrupar aquellas edades que van de 24 a 29, luego de 30 a 35, luego de 36 a 41, de 42 a 47. Entonces, vean, primero, mis clases tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Ven? Por ejemplo, si yo me encuentro aquí una persona que tiene 29 años, yo sé que la tengo que colocar aquí, en esta primera clase. Pero si ya tiene 30, va en esta otra clase. ¿Ok? No hay posibilidad de que se traslapen, ¿verdad? Eso es muy importante a la hora de construir con los límites dados. Y la segunda es que las clases tienen que ser tienen que ser exhaustivas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los datos posibles tienen que ser clasificados, ¿verdad? Todos los que yo tengo tienen que ser clasificados. ¿Qué significa? Que si yo quito esta, donde está el 84, mis clases no serían exhaustivas, ¿verdad? Sino porque el 84 me quedaría por fuera. A menos, por supuesto, claro que ustedes me pueden decir, es, ¿por qué no lo pone ahí? Sí, por supuesto, también lo puedo poner ahí. ¿Qué es lo que no voy a hacer con eso? Que las clases no van a ser todas de igual tamaño. Esa última va a ser un poquito más grande. No hace ningún problema, pero ese sería el problema que genera, digamos, ¿verdad? El procedimiento que estamos siguiendo aquí genera todas las clases del mismo tamaño, excepto en este caso, porque tal vez aquí yo puedo decir, pero yo no quiero una clase más solamente por un par de datos. Voy a dejarlo en la clase anterior, ¿verdad? Y ya con esto, hasta ahí, yo tendría las 10 clases, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo mis límites dados, ¿verdad? Y aquí tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 clases, ¿verdad? Ahí están las 10 clases que ustedes me pidieron. Aquí está, ¿verdad? Y aquí está, ¿de acuerdo? Ok, entonces, con esto, ¿ahora qué hacemos? Bueno, una forma de hacerlo, ¿verdad? Como se hacía antes tal vez, es que uno comenzaba, ok, 56 va aquí, 50 va aquí. Pero en datos, aquí al final, ¿verdad? En la pestaña de datos en Excel, y esto funciona para Mac o para Windows, ¿verdad? Aquí está una función que se llama análisis de datos. Y ustedes me dicen, yo no tengo eso. Muy bien, vean, vamos a hacerlo así. Ustedes se van aquí a archivo, se van aquí donde dice opciones, les aparece esta ventana, se van donde dice complementos, les sale aquí donde dice complementos de Excel y le dicen ir. Y entonces aquí en esta otra ventanita tienen esta que dice herramientas para análisis y ustedes le ponen el check y le dan a aceptar. Y entonces ya su Excel queda actualizado. ¿Ok? Queda actualizado con ese análisis de datos. Para los que tienen Mac, no se ve exactamente igual que se ve en mi máquina, ¿verdad? Digamos que uno haciendo archivo aparece aquí, pero sí lo pueden encontrar por aquí. Está ese espacio para irse a activar el análisis de datos. Y este análisis de datos tiene varias cosas interesantes. Aquí está hay análisis de variancia, hay coeficiente de correlación, hay histogramas, hay pruebas F y pruebas T, ¿verdad? Es decir, hay hasta forma de generar muestras a partir de los datos que tenemos. O sea, hay algunas cosas bastante bonitas, digamos, que quedan aquí como un complemento del Excel. Ok, entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces vamos a ir ahí a análisis de datos y donde dice histograma, aquí donde está marcado, le voy a aceptar
Y entonces le voy a decir, ¿dónde están mis datos? Puedo marcar puedo marcarlo con el rótulo, no importa, ¿verdad? Marco todo esto ahí, donde le digo dónde están. Bueno, ahí ya, ahí llegué. ¿Ok? Aquí, ¿qué le voy a poner? ¿Dónde están mis clases? Pero ¿cuál tengo que meter ahí? Solo el límite superior. ¿Ok? Solo el límite superior. Donde dice rango de clases, solamente el límite superior. Marcan donde dice rótulos y yo voy a decirle que me ponga los datos aquí y le doy a aceptar. Entonces ya me los contó. Aquí están. ¿Verdad? Por eso es que necesita solamente el límite superior, porque entonces dice, ah, bueno, de 24 a 29 es solo un caso, ¿verdad? Entonces, esto que tengo aquí, vamos a ponerle aquí frecuencia simple. Esto que tengo aquí es la absoluta y aquí de una vez voy a dejarles el espacio para que hagamos la relativa. Entonces, yo puedo tomar estos datos que están aquí y los copio y los pego aquí. ¿Ven? ¿Quieren chequear? Bueno, aquí tienen la función de autosuma y aquí tengo los 125 casos que tengo aquí. ¿Ok? Entonces tengo aquí tengo la frecuencia absoluta. ¿Dónde tengo más pacientes? Entre 54 y 59 años, 38. ¿Ok? Y la relativa, pues lo que hago es tomar ese dato y dividir entre el total que tengo, que es 125, y esa es la frecuencia relativa. ¿Ok? Con esta frecuencia relativa, por ejemplo, yo podría hacer un histograma o puedo hacer un polígono de frecuencias, ¿verdad? Digamos que a pie, ¿verdad? Para eso, digamos, para hacerlo correctamente, tengo que utilizar algo que se llama el punto medio de cada clase, ¿verdad? Y para calcular el punto medio, se los voy a hacer aquí, yo necesito hacer una pequeña corrección en los límites inferior y superior. Entonces, yo promedio, voy a hacerle la corrección primero y después hacemos ese promedio. Eso se llama los límites, voy a quitar otra vez aquí. Eso se llaman los límites reales. ¿Verdad? Y también inferior y superior, límite inferior y límite superior. Y lo hago quitándole 0.5 y sumando 0.5. ¿Ok? Es solo una corrección matemática. ¿Ok? Para darle ¿qué? Continuidad a la variable. Porque acuérdense que esta es una variable que es continua, ¿verdad? La edad, entre 29 y 30 hay otras edades, sí, claro. 29 y un mes y 3 meses y 4 meses y así. ¿Por qué no aparecen aquí? Bueno, porque los datos ya aparecen redondeados, pero sí existen, ¿verdad? Entonces, esta corrección que estoy haciendo aquí tiene que ver justamente con el hecho de que quiero devolverle la continuidad a la variable. Una pregunta natural puede ser que ustedes me digan, profe, pero aquí le aparece 29 y medio y aquí 29 y medio. ¿No es que usted nos dijo que tenían que ser mutuamente excluyentes? Sí, claro, pero vean los datos. Ningún dato aquí tiene decimales. Ven, por eso les digo que es una corrección totalmente matemática, porque yo no voy a tener problemas de que no sean excluyentes y que entonces, ¿qué hago con un 29,5? Si lo pongo arriba o lo pongo abajo, pero yo no tengo ninguna edad con 29,5. Si ustedes tuvieran edades con decimales, tenemos que corrernos un decimal. ¿Ok? Para hacer esa corrección. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo del punto medio. Y entonces el punto medio es el promedio de estos dos números. ¿Ok? De estos dos números, del límite inferior y el límite superior. Entonces ahora sí, en Excel
yo puedo hacer el gráfico del histograma con esto. Me voy aquí a insertar, le digo gráfico recomendado, por ejemplo. Espérense un momentito, porque me salen un montón. Yo puedo tomar esta, digamos la frecuencia relativa, le digo aquí. Ven, me sale este, que es el que quiero, el gráfico de barras. Lo hago lo puedo hacer con la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que uno utiliza más números relativos porque es más fácil de comparar? ¿Qué me falta aquí? Bueno, me faltan varias cosas. Me falta que el eje de las X tenga los puntos medios, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy aquí a seleccionar datos y donde dice editar, pongo estos datos. Y ahora sí se cambia. Y ahora, aquí en diseño rápido, ¿ven este que tiene las barras pegadas? Ese es el histograma, ¿verdad? Y entonces aquí está la edad en años. Y aquí está la frecuencia relativa. ¿Ok? Y entonces yo lo que tengo aquí es una distribución de la edad de las pacientes. ¿Ok? Esto ustedes me pueden decir, ¿esto se ve diferente del histograma que vimos en el SPSS? Sí, porque SPSS no me dijo cómo quiere usted las clases, él las hizo. ¿Me explico? Aquí yo lo estoy haciendo, digamos, si estoy definiendo que quiero hacerla con 10 clases, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí me queda todavía más claro la forma que tiene la distribución, ¿verdad? Cómo está como centrada en este rango entre los 50 y 50 y, digamos, como salía aquí. 54 y 59, que es donde teníamos más casos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Una duda, solo, ¿dónde fue que se metió para hacer la tablita de las frecuencias cuando dijo en analizar datos? Analizar datos. ¿Vos tenés Windows o tenés Mac? Windows. Ok, entonces te vas aquí a Archivo, Opciones, Complementos, Complementos de Excel, Ir, y marcas aquí donde dice Herramientas para Análisis. Y le das a Aceptar. Entonces, en la pestaña que dice Datos, te tiene que aparecer aquí a la derecha arriba, Análisis de Datos. No requiere nada más. A veces no sale de inmediato, sino que uno tendría como que abrir y cerrar Excel y ya después está. Cerrar y abrir. ¿Ok? Bueno, esto que yo tengo aquí, yo me lo puedo llevar, digamos, lo puedo hacer en SPSS haciendo estas clases exactas, así como las tengo aquí. ¿Verdad? Yo le puedo decir recodifíqueme de esta forma o puedo pedir algún otro tipo de recodificación. ¿Ok? Vamos a ir ahora entonces al SPSS, un momentito. Digamos, esto un poco me da la idea de cómo tengo que construir las clases si lo quiero hacer, digamos, cumpliendo las reglas, ¿verdad? Ok. Entonces, déjenme ver un momentito aquí para que no los pierda de la pantalla. Ok, entonces aquí tenemos el SPSS, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo es la estructura, verdad? Que tengo una vista de datos, que los datos van, los casos van en las filas, ¿verdad? Y que en las columnas tengo las variables, ¿ok? Y después aquí tengo las variables que estoy usando, ¿verdad? Que tengo en esta base de datos. Y aquí tengo la edad, ¿verdad? De la que hemos estado hablando. Aquí tengo el peso al diagnóstico y por aquí tengo el peso final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer la distribución de frecuencias? ¿Verdad? Entonces,
Ay, mamita. Ok, si yo quiero ver, digamos, la frecuencia, entonces yo pongo aquí, por ejemplo, sexo, ¿verdad? Que fue, bueno, sexo no porque salen solo mujeres, pero digamos, aquí teníamos nódulos, ¿verdad? Y por aquí teníamos cirugía. Aquí está cirugía, ¿verdad? Aquí no necesito estadísticos, ¿verdad? Porque esta es una, justamente, ¿se acuerdan? Es una variable ¿qué? De nivel de medición nominal, ¿verdad? Nominal. Muy bien, nominal. Entonces, no quiero esto y recuerden que siempre vamos a estar haciendo pegar. Ven ahí, ¿verdad? La hoja de sintaxis donde se abre pegar, ¿verdad? De sintaxis que se abre cuando yo le dije pegar y entonces ahí yo voy a ir guardando lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces voy a, digamos, a guardar. Siempre es muy importante guardar, ¿verdad? Siempre nos pasan chascos. Y lo voy a poner ahí, lo voy a poner en el escritorio. ¿Sí? Ok, entonces si yo corro aquí, acuérdense que con solo que se pongan encima de las letras en azul, ustedes le dan el botón de correr y entonces aquí nos aparece en primer lugar un resumen, ¿verdad? De las dos variables que nos dice que hay 126 casos válidos de nódulos y 129 de cirugía, los otros están perdidos y nos sale la distribución de frecuencias como las que vimos, ¿ok? Entonces digamos, en este caso aquí, estamos haciendo una distribución de frecuencias para variables que tienen nivel de medición nominal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no hay mucho trabajo que hacer con estas, ¿verdad? Ok, ahora, si yo voy a hacer la de la edad, ¿verdad? Entonces, hago el mismo procedimiento, entro a análisis, ¿verdad? Aquí tengo edad. Aquí yo puedo ver algunos estadísticos, vamos a ir por partes y puedo querer ver digamos, los gráficos del histograma. Y le doy pegar, ¿verdad? Y después lo corro. Entonces, bueno, ya yo lo pegué ahí, nada más lo voy a correr aquí para que lo vean. ¿Están viendo la salida? Sí. Sí. Ok, entonces en edad tengo 138 casos válidos, ¿verdad? Y aquí están las edades, ¿verdad? Ven que es lo que lo que estábamos comentando de que el problema de la distribución de frecuencias así, para una variable que es de nivel de medición razón, es que no me resume mucho, ¿verdad? Tal vez ustedes me pueden decir, pero yo sí veo, sí, claro, o sea, uno puede ver, digamos, algunas concentraciones de datos aquí, como en los 50, ¿verdad? Que es como lo que ya vimos, pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque, digamos, el ojo clínico hay que, digamos, habría que afinarlo para ver el dato así. Pero aquí sí hay algo interesante. En este caso, bueno, ¿se acuerdan que cambiaban los porcentajes? Y veámoslo aquí abajo, porque tengo 49% de casos perdidos, entonces este que dice porcentaje válido está calculado con los datos, con los casos que sí tienen datos de edad, que ese es el que uno usaría, digamos, si lo está reportando. Y ahora sí, para una variable como esta, sí tiene sentido hacer el cálculo del porcentaje acumulado. Porque en este caso, ¿qué es lo que qué es lo que me está haciendo esto? Vean, por ejemplo, aquí. Si yo me voy, por ejemplo, a este caso que está aquí, donde dice 49.3, que yo, ¿cómo leo ese dato? Que el 49.3% de los casos tienen una edad menor o igual a 55. O sea, por aquí está la mediana, ¿verdad? Por aquí está la mediana. Ok, si yo lo veo más arriba, por ejemplo, por aquí, entonces que el 24% de los casos tienen una edad menor o igual a 47. Entonces, para una variable de nivel de medición razón, yo sí puedo utilizar mejor este porcentaje acumulado. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo saber por aquí que el 79% de las mujeres, de las pacientes, tienen 65 años o menos. ¿Verdad? Entonces ya yo comienzo como a ver dónde están como los centros, las concentraciones de los datos. Y además, pues como ya lo vimos, en el histograma, digamos que me genera el SPSS,
con una media de 55.05, una desviación típica de 12.2, ¿verdad? Y 138 casos, pues ya me dicen, digamos, dónde hay la mayor concentración, que ya más o menos lo sabemos, ¿verdad? Alrededor de entre los 50 y 60 años y con pocas presencias, digamos, por debajo de 40 o muy arriba, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero entonces el punto es cómo puedo hacer yo la recodificación de la edad. Entonces, nosotros podemos ir, ¿se acuerdan que en transformar está recodificar en distintas variables? Esto es muy importante, ¿verdad? Aquí en las distintas variables es para no dañar mi variable original, ¿verdad? Digamos, si en la recodificación yo cometo algún error, puede ser que el error sea irreversible, ¿verdad? Digamos, ya yo tenga que cerrar la base de datos sin salvar ni nada para que no me altere una variable. Mejor la recodificamos en una variable distinta, ¿verdad? Entonces aquí, recodificar en distintas. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a restablecer aquí y entonces pongo edad, la muevo a esta cajita, le pongo el nombre que le quiero poner a esa nueva variable. Supongamos que yo le digo edad recodificada, ¿verdad? Aquí es donde le puedo poner el nombre edad en rango, digamos, por ejemplo. ¿Ok? Le doy cambiar porque hasta que se cambie el signo de pregunta que está aquí, puedo avanzar. Le doy cambiar y ahora sí me voy a ver los valores antiguos y los nuevos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo puedo ir a hacer las agrupaciones que yo tenía allá, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, si el primero iba de 24 a 29, ¿verdad? Más o menos me acuerdo ahí. Entonces, yo escojo aquí rango de 24 a 29 y le pongo el 1. Digamos, esa es mi primera cajita. ¿Cuál era el segundo? De 30 a 35. Sí. El siguiente, de 36 a 41. 41, 3, muy bien. De 42 a 47. 4. De 48 a 52. 52. 52. 53. Estoy sumando. 53. Ajá, ok, muy bien. Ok, aquí vamos, 54 y 5, 59. 6. Voy dando a añadir, ¿verdad? Vean muy importante, si no lo añado aquí, si yo le digo continuar, SPSS me da una advertencia y me dice, ese último cambio que usted está haciendo no se va a quedar guardado, ¿verdad? Entonces eso es una advertencia, 60, 65. Añadir. 66 a 71. 8. Añadir. ¿Qué más? 72 y 5, 77. Me avisan, ¿verdad? Y 78 a 84, ¿verdad? Esa la hicimos más amplia. ¿De acuerdo? Le damos ahí 9 y añadir. Y continuar y pegar. Ok, voy a ir aquí un momentito entonces a la sintaxis para que vean algo que le vamos a hacer ahí. Ok. Ven que de una vez, lo bueno de cuando uno hace esta recodificación aquí es que de una vez, digamos, le pone toda la sintaxis aquí, ¿verdad? Los rangos quedan definidos, tiene definida el nombre que tiene esa variable, que se llama edad en rangos, ¿verdad? Pero ¿qué me falta aquí? No me dice cuáles son los valores. Es decir, si yo no le digo al SPSS cuáles son los valores, qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, me va a crear la variable, pero me los deja con ese número, 1, 2, 3, 4, me explico. No dice qué son. Entonces, ¿cómo hago el cambio de eso? Voy a hacer aquí value labels, ¿verdad? Y le voy a poner el nombre de la variable, que el nombre es edad recodificada. Y entonces ahora que ustedes comienzan, 1, 24 a 29, 2, 30 a 35, 3, 36 a 41, 4,
42 a 47. 5, 48 a 53. 6, 54 a 59. 7, 60 a 65. 8, 66 a 71. 9, 72 a 77. Y, ¿cuál era? Me brinqué una, ¿verdad? No, falta uno. Aquí, 78, 84. esta. Y 10, 78 a 84. Y el punto, ¿verdad? Ahí. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo puedo marcar esto y me va, voy a quitar aquí otra de los controles y le doy correr. Y entonces, vamos a irnos aquí. Espérense un momentito. Disculpen, voy a dejar a parar ya. Ok, entonces ahora sí, yo me puedo ir a la salida, ¿verdad? Y me dice, ven, no, usted, generalmente la gente dice, hey, no salió nada. No, porque lo único que hiciste fue correrla, ¿verdad? Entonces, digamos, lo corriste, te sale bien, no te da ningún error. Entonces, ahora, ¿dónde está la información? Está en mi base de datos. Me voy al final y ahora ahí me aparece la variable recodificada con los rangos que yo le hice. ¿Ok? Tiene 2 decimales y esta variable ya no necesita los 2 decimales. Perfecto. ¿Dónde se los quito? Aquí donde decía la columna de decimales. Simplemente se los quito. ¿Ok? Y salvo la base de datos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya tengo esa base creada. Vamos a hacer la distribución de frecuencias para esa variable nueva que tenemos. Voy a quitar el gráfico porque en realidad aquí no hace falta eso. Ahí tienen su distribución de frecuencias para la edad en rangos en 10 categorías, ¿verdad? Aquí el tema, y aquí entonces queda, digamos, como de reflexión, es si esta cantidad de rangos no puede ser mucha para mis datos, ¿verdad? Digamos, si yo quiero, por ejemplo, ahora sí analizar esta variable en función, por ejemplo, por ejemplo, para analizar las personas que tuvieron cirugía, de las que no tuvieron, las personas que tienen nódulos, de las que no tuvieron, el diagnóstico según la edad, ¿verdad? ¿Por qué puede ser mucho? Porque yo aquí tengo 2 casos, aquí tengo 5, aquí tengo 2, ¿verdad? O sea, me quedan como muy poquitos casos en algunos rangos y donde yo comience a cruzar la variable edad o la use en mis tablas o en mis cuadros, entonces algunas celdas de mi tabla pueden quedar vacías, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, por eso es el tema de si entre 5 y 15, ¿cuántas? ¿Verdad? Entonces, eso depende de la cantidad de datos que ustedes tengan y de lo que van a hacer con esa variable agrupada, ¿verdad? Tal vez ustedes con un criterio incluso menos estadístico y más médico, ustedes me podrían decir cuántas clases serían interesantes para ustedes analizar, si les sirve así o si prefieren una agrupación mayor y cuál. Tal vez menor, porque, Ajá. por ejemplo, en cáncer de mama, por ejemplo, uno dice, bueno, los pacientes que tienen más de 60 años les va mejor, a las pacientes mayores de 60 años les va mejor que a las menores de 60. Ok. Entonces ahí ya solo tendríamos 2, porque al volverla binomial, ya es más fácil como de interpretar a la hora de
de sacar una conclusión, ¿verdad? Digamos, Claro. relacionarlo entre vivos o muertos, más que hacer toda una gráfica de frecuencias. Exacto, exactamente, doctor. O sea, eso es muy importante, ¿ven? Entonces, digamos, ahí entra un criterio que no es estadístico, ¿verdad? Es, digamos, pero finalmente sí va a ser, ¿verdad? Porque va a ser algo que uno va a utilizar en el análisis de los datos y tiene que tener como algunas agrupaciones significativas, ¿verdad? Yo no sé si habría algo, digamos, algún corte que usted haría para gente más joven. Sí, por ejemplo, en cáncer de mama sería menores de 40, ¿verdad? Ok. Que ese es como el cáncer de mama en jóvenes. Ok. Entonces usted diría así como menores de 40, entre 40 y 60 y más de 60. Sí, Ajá. pues, sí. Ok. Entonces, de ahí esa es otra que podemos hacer, pero entonces yo me vengo otra vez aquí a transformar, recodificamos en distintas variables, voy a restablecer esto, me traigo la edad, pero ahora digamos que yo le voy a decir a esta edad 3, ¿verdad? Ok. Edad en 3 categorías. En estas cosas no hay a veces una sola forma de hacerlo, me explico. Es decir, uno comienza y va probando, ¿verdad? Y va identificando el patrón, pero eso es parte de esa creatividad que podemos tener con los datos, ¿verdad? Entonces, aquí, tal y como él nos está diciendo, entonces el doctor dice, ok, del rango inferior hasta 40 o 39. Esa es otra, que dice menores de 40. Ok, Entonces, hasta 39 entonces. Entonces, ahí, ¿verdad? Ese primer rango. Después, de 40 a hasta 50, 60 o 59. 5. Ok. Y después, desde 60 hasta el valor más alto. Ven que yo me estoy ubicando en otros. Ustedes lo pueden poner en el rango, pero a veces uno no tiene la información del cuál era el rango, cuál era el valor superior. No lo tengo a mano. Entonces yo solamente digo, ok, el rango valor de este valor hasta el más alto. Ok, lo único que tienen que tener cuidado es de que no tengan ahí un 999, digamos, en este caso que sería valores faltantes. Entonces, yo le doy a aceptar y le doy pegar, ¿verdad? Y entonces ahora me puedo ir a la sintaxis y hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Digamos, aquí le vamos a poner value labels, ¿verdad? Edad, edad 3 y al 1 le digo menos de 40, al 2 le digo 40 a 59 y al 3 60 y más. Y entonces ya tengo 3 rangos ahí, ¿verdad? Y entonces esto puede ser más interesante para los cruces, ¿verdad? Para las tablas. ¿Por qué? Porque tengo más casos, ¿verdad? En cada uno, ¿verdad? Entonces vean que aquí tengo 16 jóvenes, 77 en el rango de 40 a 59 y 45 de 60 y más. Siempre la mayor concentración en el grupo de 40 a 59, digamos, eso es característico de esta base de datos, digamos, de este tipo de paciente que está incluido aquí. ¿De acuerdo? Ok, Y, ahora, y sí, señor. también, Ujú, ahora voy a ujú. interrumpirlo otra vez. Se No puede se hacer preocupe. se puede hacer sin la sintaxis, sin escribir la sintaxis, que eso es como, Esa era la otra duda que yo tenía. ¿Cómo era Ajá. hacer esta misma operación de la sintaxis, pero en las pestañas de arriba? O sea, analizar y luego cómo es. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera, pero ustedes se refieren a la creación de la variable. A eso se refieren, ¿verdad? no, a Exacto. obtener, a obtener la tabla que da en 3 categorías, sin escribir la sintaxis. Bueno, ustedes se van aquí, le dan aquí en frecuencias, ¿verdad? Entonces van a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, ponen aquí la variable que quieren sacarle la frecuencia y le dan a aceptar y listo. Esa nos gusta más. Claro, sí. Digamos, por ejemplo,
guardar a veces cuando sí creamos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ya cuando corramos ciertos modelos, uno quiere guardar la sintaxis para acordarse cuando escribe el artículo, ¿verdad? Y todo, de decir exactamente qué fue lo que hizo, ¿verdad? El procedimiento y todo. Y guardarlo hasta como evidencia de uno de cómo fue, ¿verdad? Porque a veces uno le puede decir, ¿qué modelo utilizaste? ¿El WALT al revés o el WALT al derecho? Así, y entonces ya uno lo tiene ahí. Pero las cosas sencillas sí las puede tirar uno directamente aquí, ¿verdad? Ok, ahora les voy a enseñar otra forma de hacer una agrupación y sobre todo esto es cuando ya, esta es más fácil de aplicar cuando la variable tiene valores que tienen decimales, ¿verdad? Porque es muy complicado decir hasta dónde llega el decimal, ¿verdad? Y ese PSS puede ser muy preciso y se nos pueden quedar datos por fuera, ¿verdad? Por los decimales. Entonces, nosotros nos venimos aquí en transformar en agrupación visual, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago eso, aquí me van a aparecer solo las variables que están en posibilidad, porque son numéricas, de ser agrupadas de esa forma. Entonces, voy de nuevo con edad, ¿verdad? Le doy continuar y entonces me aparece esta distribución ahí. Entonces, yo le voy a decir, bueno, vamos a hacer una distribución, digamos, de 4 categorías, ¿verdad? Entonces, le digo que construyamos los puntos de corte. Ve, me va a pasar algo ahorita. Hay un momento en que este procedimiento se enlupa. Déjenme cerrar el SPSS y lo vuelvo a abrir. Ven, esas son las cosillas que le puede pasar al SPSS a veces. Voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir. Solo una pregunta. Aquí Sí. estamos cambiando la forma de medición de las variables en una categorización de la variable Sí, numérica. muy buena pregunta. Efectivamente estamos haciendo eso. Sí, gracias. Era una de razón y ahora se convirtió en ¿qué? Nominal. ¿En una nominal o en una ordinal? Porque Luis. tiene orden, ¿va? Ajá, porque tiene orden. Ujú. Ok. Ok, voy a abrir. Ok. Creo que ahora sí me va a funcionar. Un momentito, nada más le estoy probando para ver si me... Sí. Ok. Ok, entonces, lo que resulta es que cuando yo tengo la misma situación, ¿verdad? Me sale la variable aquí, me sale el gráfico y entonces yo le digo que voy a crear puntos de corte y se me abre esta ventana, ¿verdad? En esta ventana tenemos varias opciones. Puedo hacer los puntos de corte basados en la desviación estándar, puedo hacer los puntos de corte en función de intervalos de igual amplitud o puedo hacerlo por cuartiles o quintiles o así, ¿verdad? Entonces, por cualquiera de eso lo puedo hacer. Vamos a probar esta manera. Digamos, primero me va a decir dónde quiero que ponga el primer corte. ¿Verdad? Y bueno, cuando yo estaba jugando con estos datos me quedé pensando en el concepto de juventud. No andaba muy lejos, ¿verdad? Del número que ustedes me dieron. Y digamos que aquí yo diga que quiero solamente 3 puntos de corte, ¿verdad? Y que la anchura sea, por ejemplo, 15. Aquí me va a ir diciendo con eso que yo estoy poniendo cuál va a ser el máximo. Y se acuerdan que es 84, entonces 15 no me sirve. ¿Verdad? Digamos, yo podría hacer, no me sirve, entonces voy a hacer aquí 15, 20. Entonces le doy a aplicar y me sale, aquí ven, los cortes donde me los estaría poniendo. Aquí me los pone y yo le digo, hágame las etiquetas. Entonces automáticamente me hace las etiquetas también. Y yo le doy a aceptar, ¿verdad? Y me crea la variable. Y si ustedes quieren ver entonces cómo quedó esa variable, entonces ahí la están viendo, ¿verdad? En resultados. Sí.
Ok, entonces aquí tengo, ¿verdad? Menor o igual a 35, 13 casos, de 36 a 55, 55, de 56 a 75, 67 y estos últimos. Claro, ustedes me van a decir, bueno, sí, estadísticamente, no médicamente o epidemiológicamente, ¿verdad? Digamos en el conocimiento oncológico, porque aquí usted me está haciendo una mezcla. Entonces tienen razón, ¿verdad? Digamos, es mejor la variable creada por lo que ustedes dijeron. ¿Ok? Entonces, ahí hicimos ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a regresar un momentito a la presentación. Entonces, ya vimos, por ejemplo, que yo puedo hacer una sintaxis construyéndola yo misma, ¿verdad? Digamos, hago un ejercicio en Excel o hago mis propios rangos y entonces la construyo de esa forma, ¿verdad? Aquí hicimos una así como muy de 8 clases, ¿verdad? O sea, vean que hemos hecho de diferentes tipos. Aquí también sale la edad recodificada. Ustedes me dirían, muchas clases, profe. Ok, entonces la agrupación visual, en este caso aquí estamos quedando con 4 categorías, ¿verdad? Queda a nivel ordinal, aquí la tienen, ¿verdad? Esta es parecida a la que hicimos ahí hace un ratito. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer el procedimiento, pero con el peso al diagnóstico y el peso final, ¿verdad? A manera otra vez de reflexión, ¿verdad? Por ejemplo, este peso al diagnóstico. Entonces de ahí comienza 41 años, 41 kilos, ¿verdad? En adelante. Y aquí tenemos la frecuencia, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado. ¿Verdad? Entonces, digamos, aquí yo puedo ver perfectamente que el 50% de las pacientes tienen 64 kilos o menos al momento del diagnóstico, ¿verdad? Ahí yo estoy viendo la mediana. Digamos, la frecuencia, así como está, no me va a ayudar mucho, ¿verdad? Claro, vean, por ejemplo, estos histogramas, ¿verdad? Del peso al diagnóstico y del peso final. En promedio aquí dice casi 70 kilos y el promedio aquí 62 kilos. ¿Cómo ven las formas de esos histogramas? ¿Qué les dicen? Aquí podemos al menos gráficamente compararlo con una distribución normal y aquí aparentan pues que no tienen una distribución normal porque pues Ajá, no está comparado con una campana de 2, la mayoría tienen que estar pues o muy similar a la media mediánimo, entonces ajá, están pues más tirados a la izquierda. ajá. Muy bien. Luis, digamos, ahí podemos ver como el bracito largo, en el caso aquí del peso, al diagnóstico, ¿verdad? Este bracito de que habían, digamos, pocas pacientes con pesos más altos, ¿verdad? La mayoría estaba concentrada aquí como a la izquierda. Aquí ya como que se va centrando, ¿verdad? La distribución. Sí, Sí. ok. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Alguien ve algo más que quiera ver, comentar? Podríamos hablar de curtosis ahí, ¿no? De leptocúrtico en la primera, Ajá. Sí, ¿por qué? porque están agrupados en un intervalo muy, Ajá. muy Como muy estrecho. picudita, ¿verdad? Muy Ajá. picudita la distribución. Exacto. Ujú, muy bien. Aquí ven además la simetría, ¿verdad? Digamos, este tiene una simetría positiva. Este tiene asimetría, pero no tan alta. Pero uno ya puede ver, ¿verdad? A partir de del el comportamiento de los histogramas, cómo está la forma de esa distribución. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran comentar ahí? Hay valores extremos, ¿no? Que pareciera así. Ajá. Ok. Muy buenas tardes. Hola, Karin. Ujú. Hola. Fíjese que lo que yo puedo ver es que los valores, o sea, los rangos en los que están divididas las pacientes no son los mismos. Los rangos en que están divididos no son los mismos. Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? Porque no los estamos trabajando igual. Simplemente le dijimos al SPSS, tíreme la distribución de frecuencias, ¿verdad?
tenés muy bien, muy buen ojo en eso, ¿verdad? Nos hizo esto, aquí yo no, vean que esta distribución de frecuencias es igual que la que le hice al sí, al no, ¿verdad? Solamente tíreme la distribución de frecuencias. Yo no construí una distribución, ¿verdad? Solamente le estoy viendo así y entonces me va a pasar eso que muy bien mencionaste, de que hay, que los rangos no parecen ser los mismos en los dos casos, ¿verdad? Bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos a construir esas distribuciones y les pongo esto como del rompecabezas, ¿verdad? O de las piecitas, porque cuando nosotros estamos analizando datos, vamos poniendo como piezas de información juntas, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nos está mostrando aquí. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Será que tengo que usar las mismas clases para las dos variables? Yo diría que no, como depende del rango. Ajá. Entonces, si tomamos en cuenta el recorrido y todo eso, el cálculo matemático va a ser diferente. Entonces, no tendría que ser siempre el mismo, diría yo. Ok, ok. Y en función de lo que ustedes me comentaron antes, digamos, de los pesos, por ejemplo, en el caso de las edades, ¿hay algo parecido aquí en pesos? Que si las mujeres con menos peso al inicio o más peso al inicio o así. ¿Ustedes tienen, digamos, alguna relación así? Yo siento que se podría hacer más con índice de masa corporal, dividirlo Ajá, en bajo peso, peso normal o alto peso, ¿verdad? ok, ok. Muy Pero bien. tal vez ahí la ventaja de hacer con los mismos rangos Ujú, de edad sería que puedas comparar la población, digamos. ajá, Si la población A tiene la misma distribución por edades que que la población B o que el grupo B. ajá, Puede ser ajá. eso. Sí, sí. Mira que yo también me quedé pensando eso, por eso les puse la pregunta, porque yo dije, yo podría usar como los mismos rangos para ver cómo se movió proporcionalmente al inicio versus al final, ¿verdad? Digamos, el cambio que hubo. Pero podría igual dejar que cambie, digamos, que cambie esa distribución porque parece, cuando yo veo los datos aquí, que sí cambiaron los pesos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿hacia dónde se movieron estas mujeres o hacia dónde se movieron las que pesaban menos o las que pesaban más, ¿verdad? Eh, Ajá, yo creo que como siempre me responde mi catedrático es de que se puede, pero la situación, la situación aquí es, sí, hay como pros y contras, porque, o sea, si usted lo deja con los mismos rangos, sí sería más fácil para el ojo poder identificar, pues, la variación. Esa es una. ajá, Pero ujú, si usted lo deja en los rangos en los que lo dejó ahorita, es como también para el ojo más fácil ver porque eh, está viendo los rangos en los que las pacientes se juntaron, o no sé cómo decirlo con otras sí, palabras. naturalmente, digamos, naturalmente. Ujú. Entonces, cualquiera de las dos formas estaría fácil, es dependiendo lo que el investigador quiera demostrar y enseñar al que está viendo su investigación. Eso es lo que pienso. Ajá, exacto. Entonces, mucho depende justamente de los objetivos que yo tenga, qué es lo que quiero evidenciar o qué es lo que estoy buscando en los datos, ¿verdad? Entonces, de ahí uno puede hacer sencillamente pues los dos tipos, ¿verdad? Además, tampoco estamos corriendo todo aquí simultáneamente, ¿verdad? Entonces, no es que es en las épocas en que uno utilizaba las tarjetas perforadas, ¿verdad? Que había que dejarlas y al día siguiente ir a ver si le corrió el programa. En este momento esto corre en menos de 5 minutos, lo hace uno y ya puede comparar cuál de las dos le funciona mejor. Pero entonces esa es una parte que también hay que tenerla clara, digamos, en distribución de frecuencias. Solamente hay las dos reglas que les dije, mutuamente excluyentes y totalmente exhaustivas. Y fuera de eso, no hay malo ni bueno en hacer más o menos o las mismas categorías o diferentes, ¿verdad? Esa cosa. Es más, depende de los objetivos, ¿ok? Entonces, bueno, eh, vamos a irnos entonces, voy a parar esta presentación para irnos al SPSS. Ahora, ustedes me dicen
que yo creo que yo no tengo estatura. Creo que no No, tengo. doctora, estatura no había. ¿Verdad? No está. Ajá. No. Muchas gracias, sí. Gracias, Carla. Entonces, bueno, trabajamos con lo que tenemos, ¿verdad? Eso es. Entonces, vamos a ver, digamos, yo podría, digamos, hacer algunos rangos. Vamos a usar, por ejemplo, la agrupación visual para ver los dos tipos, ¿verdad? Aquí continúo. Ahí me sale. ¿Ok? Entonces tengo el peso al diagnóstico, entonces yo voy a decirle ahí peso 1, ¿verdad? Y voy a crear, entonces vamos a ver cómo se ve esa distribución ahí. Aquí está como 58, ¿verdad? Aquí 66, 74. Bueno, uno podría decir, bueno, yo quisiera ser basada en los datos explorados a una desviación estándar. Es esto y creo las etiquetas. ¿Verdad? Entonces están aquellos que están en menos de 50 kilos, de 50 a 69, 70 a 89 y 90 y más. Suena. Y luego vamos a este otro. Y entonces aquí yo tengo el peso 2. ¿Ok? Y entonces aquí tengo digamos, si yo hiciera los puntos de corte igual a una desviación estándar, y creo las etiquetas y le voy a aceptar, me dice que está creando dos variables, le voy a aceptar y entonces ahora podemos ver esas dos frecuencias. ¿Ok? Quedaron más o menos, ¿verdad? Digamos, aquí tengo menos de 49, al diagnóstico habían 8, después hay 16, 50 a 62, aquí hay 50 casos, de 63 a 76, 34 casos y 77. Pero entonces, digamos, aquí no están iguales y uno aquí podría hacer una tablita. Vamos a hacer la tabla aquí en tablas personalizadas que quedan un poquito más bonitas, ¿verdad? Entonces, yo le pongo el peso inicial y el peso final. Y aquí ya tengo entonces cómo se movieron. ¿Ok? Vamos a poner totales arriba y totales aquí. ¿En qué dirección quieren ver los porcentajes? Puede ser respecto al total. Sí. Sí. Ok, entonces aquí donde abrimos ahí donde dice estadísticas de resumen, entonces aquí me salen los posibles, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir que lo haga con el N de la tabla y le aplico a la selección. Y vamos a ver algo más. Vamos a adelantarnos en un tema aquí y vamos a ver la prueba chi cuadrado y sale. ¿Ok? Están viendo resultados, ¿verdad? Sí. Ok, entonces acordémonos que estamos calculando con base en los 117 casos que están agrupados tanto peso final como peso inicial. Y también es importante, ¿se acuerdan que teníamos datos faltantes? Ya cuando yo hago una tabla, esos datos se perdieron, ¿verdad? No aparecen, porque ninguna de las dos variables las tiene, ¿verdad? Están perdidos. Entonces, del 100% de los casos, ¿verdad? El 100% de los casos, al inicio, al momento del diagnóstico, yo tenía 58% entre 50 y 69 kilos y 26% entre 70 y 89 kilos, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí, ese primer total. Si lo veo aquí verticalmente, ¿verdad? Es decir, con qué peso terminaron, yo tengo que el 43% tiene entre 50 y 62 kilos y 29% entre 63 y 76. ¿Ok?
Una prueba de hipótesis que uno siempre quiere, digamos, revisar cuando hay una tablita como estas. Ven el tema, bueno, primero antes que eso, ven el tema de los sunitos aquí, ¿verdad? Que puede ser que 4 clases sea todavía mucho, Sí. ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una de las cosas es que uno quiere saber si estas diferencias que está viendo aquí son significativas, ¿verdad? Voy a tirarles de nuevo esta tabla, nada más para que la puedan ver así. Y es que en lugar de que sea, perdón, los porcentajes respecto al total, los vamos a ver por columna. Nada más para que vean aquí un momentito. Entonces, de las personas que pesaban inicialmente menos de 49, el 57% se quedó ahí, ¿verdad? De las que pesaban de 50 a 69, el 60% pasó a 50 a 62 y 12% pasó a menos de 49, pero 25% pasó de 63 a 76. Claro, aquí yo no sé cuando estoy viendo esto si aumentaron o no. ¿Por qué? Porque los rangos son distintos, ¿verdad? Ese es el punto ahí, ¿verdad? Aquí yo dejé que, digamos, que se agruparan de acuerdo con la variabilidad que cada reporte, cada variable tiene, pero no sé si están cambiando. Algunos sí es evidente pues que están bajando de peso, ¿verdad? Pero otros no. Y después de 70 a 89, tengo que el 48% se queda entre 63 y 76 y 28% más de 77 y este grupo menos, ¿verdad? Entonces este grupo sí baja. Ok, ahora, esto que usted está observando aquí muestra que estas dos cosas son independientes. Es decir, yo salgo con un peso independientemente del peso con el que entré. ¿Qué pensamos? Ustedes son los que saben, ¿verdad? Eso es lo que viene ahorita, cómo interpreto ese chi, ¿verdad? Ajá, exactamente, ¿verdad? Ahí, Entonces, ahí decía el profe, decía, ¿cómo se lo explicas al paciente? ¿Cómo se sí, lo... sí, ok. La hipótesis nula en este caso es que los dos pesos son independientes. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no importa el peso con el que usted entró, va a salir con otro peso, ¿verdad? Es decir, todo es independiente, ¿verdad? O, para decirlo de otra manera, que este peso con el que salieron aquí se repite para todos los pesos ingresados. ¿Me explico? O sea que el 43% tiene entre 50 y 62 kilos al terminar y que eso se repite no importa el peso con el que usted entró. Y probablemente ustedes puedan decir sí o no, no sé, ¿verdad? Para eso estamos tomando la evidencia. Y la hipótesis alternativa es que los dos, que sí hay una asociación, digamos para decirlo así, hay una asociación entre las dos variables. Sí, ¿Ok? ese podría ser el ejemplo, la pregunta que nos hiciera el paciente pudiera ser para los que no son oncólogos y hablar de otro tema. Ajá. Por ejemplo, si me hospitalizo por COVID, ¿voy a subir o bajar de peso? Ajá. Era una pregunta. Exacto. Pero entonces él dice, bueno, si yo entré con 60 kilos, ¿con cuántos kilos voy a salir? ¿Verdad? Entonces uno le puede decir, no, mire, COVID no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Usted va a salir igual o puede, no importa, ¿verdad? Es decir, no tienen, esas dos variables no tienen nada que ver. O veamos qué dice la evidencia, ¿verdad? Entonces, aquí, de nuevo, yo voy a revisar mi valor P, que es este valor, este que está aquí, ¿verdad? Vamos a marcárselos aquí. Es este que está aquí. ¿Ok? Ahí lo ven, sí. Marcado. Sí se ve. ¿Ok? Entonces, este es mi valor P. Altamente significativo, ¿verdad? Está a 0.000. O sea, por lo menos al tercer cero, ceros. Al tercer decimal, ceros, ¿verdad? Entonces, el valor P es menor que el alfa que yo me haya definido, porque nadie usa un alfa menor que, digamos,
0.01 o así, o ustedes reportan directamente este valor P. Ya uno ve que es altamente significativo. Entonces, cuando es altamente significativo o cuando es significativo, ¿uno qué hace? Rechaza la hipótesis nula. O sea, la H0 que dice que los dos pesos son independientes. Aquí lo que me está diciendo es que los dos pesos sí están asociados. ¿Ok? Profesora, disculpe una pregunta. Ujú. ¿Y hay alguna manera, por ejemplo, de que ahí nos calcule qué porcentaje varió del peso inicial y final de cada uno de los pacientes, como para concluir con un promedio del peso basal Del que ellos porcentaje de variación. pierden? Ajá. Ajá. Sí, sí. El análisis es diferente porque aquí, digamos, lo que está comparando es como las distribuciones, ¿verdad? Pero uno puede calcular una variable que sea la diferencia del peso, ¿verdad? Entonces es cuánto peso perdió o ganó la persona y entonces calcular o un porcentaje o un promedio de peso digamos que cambió, ¿verdad? ¿De acuerdo? Gracias. Ok. Ahora, voy a borrar estas cosillas porque ahí. Y entonces bajemos un momentito más. Esta parte de aquí se llama la prueba chi cuadrado y yo estoy segura que todos ustedes han oído hablar de eso. Pero aquí abajo hay una prueba de comparación de proporciones, ¿verdad? Que esta es una prueba que se hace con un ajuste que se llama de Bonferroni, que ustedes ven aquí. ¿Por qué se hace ese ajuste? Porque yo estoy haciendo más comparaciones de la cuenta, ¿verdad? Y cuando yo hago muchas comparaciones, el alfa comienza a aumentarse, ¿verdad? O sea, la posibilidad de cometer un error comienza a aumentarse. Entonces, ¿qué es lo que está comparando ese? Está comparando este 3.4 con este 6.8, con este 0.9, con este 1.7. Este, con este, con este y con este. Y me dice cuáles de los porcentajes son estadísticamente significativos, ¿verdad? Entonces, me dice, por ejemplo, que el porcentaje que está aquí en este campito, que es este 3.4, es mayor que la columna B. ¿Cuál es la columna B? La 50 a 69 kilos y que la C 70 a 89 kilos. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que este 3.4 es significativamente diferente de este y significativamente diferente de este. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo aquí para los menores de 49 kilos. Ahora, cuando yo me paso al grupo de 50 a 62, en ese renglón, me dice que B, aquí, B, es mayor que C y D, ¿verdad? Entonces, B es este. En ese renglón de 50 a 62 tengo un 35% y me dice que este 35% es mayor que este 6 y que este es 0.9 que está aquí. ¿Ok? Y luego aquí, en más de 70, en 77 y más, me dice que estas últimas dos comparaciones, ¿verdad? Este 6.8 y este 6 son mayores que este. ¿Verdad? Se hace la comparación entre la columna y la letra que salga aquí. ¿Verdad? Entonces, la columna, este 6.8 con la columna B, que es 1.7. Este 6 con otra vez esa misma columna 1.7. ¿Ok? Entonces, vean qué importante. No solamente les dice que hay una relación entre las dos variables, sino que les dice dónde hay diferencias en esa comparación, ¿verdad? Dónde hay, cuáles porcentajes son verdaderamente distintos, estadísticamente distintos. Digamos, si lo vemos en esta otra, va a ser lo mismo, es la misma prueba chi cuadrado, y aquí les hace la comparación. En este caso tal vez sea más fácil verlo porque aquí no son porcentajes respecto al total, sino en cada columna. Entonces, aquí me dice que en menos de 49, este 57.1 es mayor que este y que este. ¿Ven? Entonces, uno a veces se preocupa y dice, pero es que aquí tengo solo 7 casos. ¿Esta diferencia será significativa? Para eso me sirve esta prueba, ¿ven? Para decirme, sí, este 57 sí es significativamente distinto de este y de este. Después me dice, este que está aquí, el B, este 60.3 es significativamente distinto del 23 y del 9. ¿Ven?
A veces sale así y a veces sale toda la tabla llena de letras, ¿verdad? Entonces, cuando yo interpreto las letras, lo que tengo que tener cuidado es, aquí está la columna identificada y aquí me dice, esa columna es diferente de cuáles otras dos columnas. Entonces me dice, por si, digamos, como si sus directores, digamos, de tesis, ¿verdad? De maestrías o de doctorados, les están diciendo, o de las investigaciones, ¿verdad? Les están diciendo, ojo, esa muestra que tenés está un poquito pequeñita, pero bueno, la chi cuadrado sí te da significativo, ¿verdad? Sí te está dando significativo y Bonferroni te está identificando cuáles son las diferencias significativas que hay. ¿Estamos claros eso? No tanto. Y ahí, ¿cómo se explicaría, digamos? El grupo de menos de 49 años, De menos de 49 kilos. así, Es que, claro, doctor, es que aquí como están distintos, ahí es donde se complica, ¿verdad? Pero digamos, este 57% de personas que entraron con menos de 50, ¿verdad? Sí, menos de 50 y siguen en menos de 50, este porcentaje es mayor que este y mayor que este. y eso es que son independientes. Eso es lo que quiere decir. Eso es que son dependientes, exactamente, que usted va a variar el peso según con el peso con que entró. Que el cambio en el peso no es igual para todos los pesos iniciales. ¿Ok? Sí. Ahora, esa es una forma de hacer el análisis, ¿verdad? Pero vean que ustedes ya me han hecho otras preguntas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, me pueden decir, ¿qué hubiera pasado si tenemos los mismos pesos? Esa es una. Otra, ¿puedo calcular el cambio en el peso y usar esa variable más bien como análisis? Sí, claro, sí puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo ahí. Voy a quitar aquí. Ok, entonces, ¿qué? Vamos a ver, yo podría decir, creo que menos de 49. No sé, ¿cómo les suena a ustedes que podamos hacer los cortes? Nada más para que vean los pesos sin agrupar. Cualquiera de estos, ¿verdad? Y ahora sí, voy a agregarles, porque en esto sí puedo hacerlo, ¿verdad? Aquí, asimetría, mínimo, máximo. Veamos los cuartiles. ¿Qué? Entonces, vean, por ejemplo, el peso al inicio, en promedio 69, después 62. La mediana 64.5, luego 61. Las modas, bueno, aquí justamente me está haciendo la advertencia de que es varias modas, ¿verdad? La simetría, como muy bien lo vieron ustedes, vieron que es mayor la simetría aquí en el peso inicial que después, pero las dos tienen asimetría y las dos tienen curtosis positiva, ¿verdad? Ok, el mínimo aquí es 41 y aquí 35, el máximo 176, 125. Y aquí están los cuartiles, ¿verdad? Entonces 56, 64, 76, 53, 61, 69. Entonces tal vez podríamos hacer un corte como en 55, después 65, 55, sí. Y después 75. Entonces, vamos a decirle transformar, recodificación en distintas variables. Puedo recodificar las dos al mismo tiempo porque de por sí las estoy haciendo con el mismo tipo. Aquí el peso final. Nada más tengo que decirle aquí, digamos, peso A
Entonces, peso inicial agrupado. Y a este, peso B, peso final agrupado. Y entonces aquí nosotros le vamos a decir, ok, vamos a ir desde el menor hasta 55, 1. De 56 hasta 65, 2. De 66 hasta 75, 3. Y de 76 y más, 4. ¿Ok? No los tengo etiquetados, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la base. Ven que aquí no están etiquetados. Entonces primero le voy a quitar decimales porque no los necesito. Y aquí simplemente en los 3 puntitos yo le puedo poner aquí 55 o menos. 56 a 65. 66 a 75. Y 76 o más. Y como ese es el mismo corte, aquí nada más lo copiamos y lo pegamos. ¿Ven? Y lo salvamos. Ahora sí. Veamos esos 2 pesos. Voy a quitar porque esto ya no tiene sentido, ¿verdad? Porque ya la variable es ordinal, ya no necesito agruparla así. Y entonces ahora sí, aquí ya tengo los mismos rangos, ¿ven? Entonces ahora sí puedo ver más fácilmente los movimientos, ¿verdad? Entre los 2 grupos. Y si lo veo en la tabla, los quito aquí y pongo el peso inicial y el peso final y lo tengo en columnas. ¿Lo dejo en columnas o...? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Lo puedo dejar en columnas. ¿Ok? Entonces, vean qué tenemos en este caso. La gente que inició con 55 o menos, el 59% se quedó ahí. Pero más bien tengo gente que aumentó. Ven, ahora sí lo puedo ver más fácilmente porque tengo los mismos rangos. Después de 56 a 65, el 54% se queda en ese rango y 37 baja. Qué interesante, ¿ven? O sea, no todos bajan. De 66 a 75, 28% se queda en el mismo rango. La mayoría disminuye. Y en el grupo de 76 o más, 45% se queda en el mismo rango y los otros disminuyen. Pero vean que, digamos, si uno, digamos, viéndolo muy estadísticamente, ¿verdad? Esto no es obviamente mi área. Entonces, digamos, este se mantiene en el mismo rango. Este se mantiene en el mismo rango. Este se mantiene en el mismo rango. Y este se mantiene en el mismo rango. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, a menor peso tiende a mantenerse más en el mismo rango, ¿verdad? Porque luego va bajando ese porcentaje, ¿verdad? De coincidencia en los pesos.
Entonces, cuando yo llego al peso más alto, tengo 45% que se mantiene, pero llama mucho la atención el cambio de ese peso de 66 a 75, que ahí sí como que se dispara hacia otros lados, ¿verdad? Digamos. No sé si eso tiene una explicación, ¿verdad? Yo solo tengo un comentario. Por ejemplo, aquí vemos de Ajá, que 44.8% se mantiene en el mismo peso, ajá, pero si empezamos a sumar todos estos porcentajes, ajá, porque estos son pacientes de 76 kilos o más, ajá, y cuando uno suma tendríamos 40, 54, 50 y, ajá, 55% que ajá, realmente tuvieron al menos algún tipo de baja en su ajá, peso. ajá. Y pareciera que tenemos la misma, sí, es más la tendencia en los pacientes, de hecho, que de hecho tenían más peso inicialmente. Ajá, ajá. Ve, muy interesante eso que estás viendo ahí, digamos, vos estás viendo el cambio en el peso, voy a irme aquí al Excel, ¿sí están viendo el Excel? Sí. Ok, perdón, iba a borrar los cosillos. Ok, entonces, vean que, digamos, si yo lo calculo así, yo puedo decir, ok, ¿se mantuvo o cambió? ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo, este se mantuvo, este se mantuvo, y yo puedo agrupar eso en el SPSS, ¿verdad? Y ver el cambio. Este se mantuvo y este se mantuvo. ¿Ok? Pero el resto cambió. Entonces aquí yo tengo un cambio de 41, aquí de 46, aquí de 72 y aquí de 55. Entonces, a mayor peso sí parece que hay mayor cambio, pero hay mayor cambio todavía en estas pacientes cuando iniciaron entre 66 y 75 años. A menor peso, más tiende a mantenerse la persona en el rango de peso en el que estaba. Ahora, ¿por qué? Ya eso habría que buscar literatura, ¿verdad? Para ver o si ustedes tienen las hipótesis, ¿verdad? De por qué puede pasar eso. ¿Ok? Ahora, también yo podría calcular la diferencia. Sí, puedo calcular la diferencia y puedo hacer una prueba de hipótesis para eso, ¿verdad? Aunque no vayamos en el orden. Entonces, digamos, aquí yo podría decir, vamos a ver, voy a hacer otras cosillas con estos datos. Vean, yo me voy a generar un gráfico, ¿verdad? Quiero hacer un gráfico de dispersión para esos dos pesos. Entonces, pongo el peso de diagnóstico, ¿verdad? Y el peso final. Y le voy a aceptar. Entonces, vean que efectivamente, digamos, conforme yo tengo mayor peso al inicio, voy a tener mayor peso al final, ¿verdad? Sí va como en esa línea, porque vean que la relación es creciente, ¿verdad? Eso significaría que yo espero que haya una asociación positiva entre esas dos. Pero para hacer esa asociación, yo no uso ya un H cuadrado, ¿verdad? Sino que uso un coeficiente de correlación de Pearson directamente para calcular de cuánto es esa correlación. Entonces, yo con estos datitos podría hacer que un ajuste de regresión muy sencillo, una lineal simple, ¿verdad? Donde digo que el peso final depende del peso inicial y cuánto va a bajar o a subir, ¿verdad? Y entonces vean que en analizar, en correlaciones bivariadas, yo puedo poner ahí los dos pesos, el inicial y el peso final y nada más. Y le doy a aceptar. Y entonces el SPSS me calcula el coeficiente de correlación de Pearson,
donde también tengo una hipótesis nula, H0, que me dice que el coeficiente de correlación poblacional, ¿verdad?, es 0, o sea, no hay asociación entre esas dos variables, y la alternativa es que sí hay. Yo puedo, digamos, puedo plantearla como si hay, es positiva o es negativa, ¿verdad? Entonces, digamos, uno podría esperar que sea positiva, que no es que se invierte totalmente la relación, ¿verdad? Entonces, digamos que el coeficiente es positivo. Entonces, vean que aquí me está diciendo que, perdón, esta. Aquí me está diciendo que el coeficiente de correlación de Pearson entre el peso inicial y el peso final es de 0.475, con 2 asterisquitos. Aquí está haciendo una prueba de 2 colas, una bilateral, ¿verdad? O sea, la hipótesis alternativa es coeficientes diferentes de 0. Pero la significancia es 0.000, o sea, es altamente significativa. Entonces, aquí hay una correlación positiva, significativa, entre el peso inicial y el peso final. Ahora, no es muy fuerte, tiende como de moderada a baja, porque digamos, no es que me está llegando a 0.6 o a 0.7 o 0.8, 0.9, ¿verdad? Anda un poquito abajo de 0.5. Pero ya sí me dice que es positiva y que esa correlación es significativa, ¿verdad? Si no me hubiera salido significativa, entonces quiere decir que es 0, ¿verdad? Pero en este caso sí me da positiva. ¿Ok? Entonces ahí yo voy sumando piecitas de información en relación con lo que estoy haciendo con el peso, ¿verdad? Ahora, puedo calcular la diferencia. Entonces sí, me voy a transformar a calcular. Y entonces yo digo diferencia de peso. Entonces yo puedo decir, ok, el peso final menos el peso inicial. Carla decía que lo quiere en proporción al peso inicial. El peso inicial. Ok, aquí. Proporción de la diferencia de peso. Y le damos a aceptar. Entonces yo aquí estoy haciendo, voy a hacerla. Ven, un momentito. Ok. Voy a volver a cerrarlo un momentito, no sé por qué. Ok. Vamos de nuevo a abrir. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer aquí en transformar, calcular, ¿verdad? Entonces, la proporción de la diferencia, que sería entonces el peso final menos el peso inicial. Aquí. Y lo vamos a dividir por el peso inicial. Y le damos a aceptar. Y ya queda calculado, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo ver, digamos, cuál es la distribución de ese cambio de peso. Puedo ver cuál es la mediana, la moda, si hay asimetría, mínimo, máximo, cuartiles.
y puedo ver gráficos. ¿Ok? Entonces, claro, hay gente, digamos, el peso final que bajó, ¿verdad? Proporcionalmente, digamos, ahí está en forma relativa, y gente que subió. Y aquí está, digamos, que el promedio es un 7% de reducción en el peso. ¿Ok? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que el promedio es ese 7%, que la mediana está por ahí también, que la moda es 0, o sea, sin cambio, que la simetría no hay, ¿ven? En este caso ya no tenemos asimetría porque tiene un error, el error típico de la simetría es mayor que el valor de la simetría. Seguimos teniendo kurtosis, ¿ok? Que el 25% de las personas tienen una pérdida de 15% o menos, el 50% de 7% o menos y un 25% tiene un incremento del 3%. Entonces, aquí tenemos, digamos, esta distribución que se parece un poquito más a la normal, es un poquito más, tiene un poquito más de kurtosis que una normal, eso sí. ¿Ok? Está nada más que un poquito corrida hacia la izquierda. ¿Dudas hasta aquí? Esa es la que le llaman leptocúrtica. Ajá, sí. ¿Ok? Entonces ven que ya Carla puede irse entonces con un dato, digamos, de cuál es la pérdida de peso promedio que tienen las personas pacientes, y este es un dato más fácil de comunicar, ¿verdad? Pero que sí me está indicando que en términos generales, digamos, hay el 50% pierde por lo menos 7 puntos. Vamos a ver cuántos quedan por debajo de 0, ¿verdad? Es decir, sin cambio. Aquí tenemos el 66% pierde, aunque sea un 2%. Un 3% no cambia y el resto aumenta. Entonces, uno podría hacer rangos de esta variable y considerar eso. Se mantuvo, se mantuvo o aumentó o disminuyó, y usar eso como una variable de análisis. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Ok? Bueno, están viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, una forma, digamos, que dijimos, ya repasando lo que hemos estado viendo, una forma en que vimos que podemos resumir los datos es haciendo distribuciones de frecuencias, pero también otra forma de resumir los datos es a través de las medidas de posición, ¿verdad? Por ejemplo, lo hicimos con frecuencias. En frecuencias yo puedo pedir que me publique ciertos estadísticos, como lo hicimos aquí, digamos, estos son los de pesos, que ya los vimos, media, mediana, moda, la simetría y la kurtosis. Además, le puedo pedir ciertos percentiles, los cuartiles u otros percentiles también. Después, otra de las formas de representar datos y de compararlos también o de resumirlos es el de caja y bigotes o boxplot, ¿verdad? Y aquí nada más repasemos un poquito los conceptos. Este es un gráfico que se utiliza para cuartiles, ¿verdad? Y ayuda mucho a ver la variabilidad de los datos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula esto? En primer lugar, tengo el mínimo al máximo, ¿ok? Un 25% está por debajo del primer cuartil, un 25% está entre el cuartil 1 y el cuartil 2, un 25% entre el cuartil 2 y el cuartil 3 y un 25% del cuartil 3 para arriba. ¿Ok? Y este es el 100%. Y ya sabemos que este cuartil 2 es la mediana. Alba, ¿querías decirme algo? Solo quería comentar que con los datos que estaban mostrando del peso, tal vez Ajá. esta es la mejor gráfica para representar porque se puede comparar dos cajitas de bigotes de peso inicial versus Ajá. peso final. Ajá. Creo que esa sería la mejor gráfica para ese análisis. Ok, ok.
Y después, ahorita lo hacemos entonces. Entonces vean que el de caja y bigotes, aquí me está, digamos, me está calculando que en este caso es el peso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mínimo 30, perdón, esto es edad. Aquí el mínimo es 30, el máximo es 84. La edad de 24 años aparece como una edad extrema, por eso el punto queda por fuera, ¿ok? Este valor de 56.256 es el promedio y 56 es la mediana, ¿ok? Entonces, esto es aquí en la rayita que sale aquí, en este gráfico de caja, en la caja, esta rayita es la mediana. Este límite inferior es el cuartil 1 y el límite superior es el cuartil 3. Y esto llega hasta los bigotes que se calculan de esta forma. Yo voy a calcular primero la diferencia entre el cuartil 3, 65, menos 50, y eso lo voy a multiplicar por 1.5. Esto se llama el recorrido intercuartil o rango intercuartil. Y eso me dice hasta dónde llega el bigote, ¿verdad? Hasta dónde llega el bigote. Lo que se queda por fuera son valores extremos, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hay es una persona de 24 años, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos en SPSS? En SPSS también lo podemos hacer. Vamos a ir un momentito al SPSS para que hagamos de una vez el de... fíjense aquí. Para cerrar la presentación. Ok. Y ahora sí, vamos a ir a... Ok. ¿Verdad? Entonces yo me voy a gráficos, generador de gráficos, aceptar y quiero hacer el diagrama de cajas, ¿verdad? Entonces digamos que yo quiero ver estos, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, que yo quiera ver el de peso inicial. Así. El de peso inicial. Y también puedo ver entonces el de peso. El de peso final. ¿Ok? Y entonces me van a salir aquí, digamos, el cálculo, por ejemplo, en este caso del peso diagnóstico, y aquí me identifica valores extremos en el peso inicial. Algo que el doctor Castro nos señalaba que él veía valores extremos. Sí, efectivamente. Ahí todos estos casos, esto que nos identifica aquí, son los pesos, son los casos, el número de casos de los pesos que son extremos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a seguir. Están viendo la presentación, ¿verdad? Hay otros tipos de análisis descriptivos que nosotros podemos hacer con los datos. Utilizamos una función que se llama examinar o examine en el SPSS. Y eso lo que nos permite es tanto analizar los datos directamente como peso inicial y peso final, y pedir gráficos, ¿verdad? Y pedir una prueba de normalidad, como también verla por subgrupos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entre personas que tuvieron cirugía y entre personas que no tuvieron cirugía. O entre personas que tienen nódulos y personas que no tienen nódulos. O entre personas con un diagnóstico y personas que no tienen el diagnóstico, ¿ok? Y lo que nos va a salir, por ejemplo, en este caso yo no separé, sino que solamente quise ver los datos. Entonces vean que aquí también nos va a dar las estadísticas descriptivas igual que las hemos visto antes, pero nos da también un intervalo de confianza para el promedio, ¿verdad? Que es algo que nos va a servir en la parte de estimación. Entonces, por ejemplo, el peso inicial promedio es casi de 70 kilos, pero con un nivel de confianza del 95%, ese peso promedio está entre 65.8 y 73.4.
¿Ok? El peso final, el promedio está en 62.47 y el intervalo de confianza sería de 60 a 65, poco menos de 65. ¿Ok? Y dentro de ese análisis yo puedo hacer una prueba de hipótesis de normalidad. Ahora vamos a ver cómo se extrae. La distribución, la hipótesis nula es si la distribución es normal y la hipótesis alternativa que la distribución no es normal. Y entonces me da esta información. Aquí salen dos pruebas, la que se llama Kolmogorov-Smirnov y la que se llama Shapiro-Wilk. Estas son pruebas no paramétricas, ¿verdad? Para ver qué tan bueno es el ajuste de estas distribuciones a una distribución hipotética, en este caso a una normal. Entonces, ustedes cuando vieron los histogramas me dijeron, no son normales, aquí está la prueba, ¿ok? Entonces, ahí a ojo lo vimos, pero aquí con estas pruebas se determina. Lo ideal es que ustedes siempre revisen el valor P y en este caso la prueba Shapiro-Wilk es más potente que la Kolmogorov-Smirnov. Entonces pueden ver solamente esta que está a la derecha. Entonces aquí en los dos casos el valor P es muy pequeñito, ¿verdad? 0.000 y por lo tanto se rechaza la hipótesis de normalidad en ambos casos. ¿Ok? Y aquí está. Una Sí, pregunta, señor. perdón. Sí. Para elegir entre esos dos estadísticos es dependiendo del número de ¿cómo se llama? De datos que tengamos, ¿no? Ajá. Shapiro es más potente para datos más pequeños, según me recuerdo. Sí, pero de todas maneras es más potente, ¿verdad? Es decir, siempre te va a dar más potencia o usas con el Kolmogorov-Smirnov con el ajuste de Lilliefors que está aquí de todas maneras hecho, pero es que es coincidente, ¿verdad? Para cualquiera de las dos. ¿Ok? Gracias. Con mucho gusto. Vamos a hacerlo en el SPSS. Ok. Entonces, por ejemplo, yo me vengo aquí entonces a estadísticos descriptivos donde dice explorar. Voy a quitar los controles. Entonces, aquí en analizar, en estadísticos descriptivos, en explorar, yo puedo poner esas variables como la de peso, ¿verdad? La de peso final, incluso la proporción del cambio, ¿verdad? Que estoy ahí calculando. Y aquí le puedo decir, digamos, que me calcule los estadísticos descriptivos. Puedo decirle, por ejemplo, que me calcule valores atípicos, ¿verdad? Puede ser valores atípicos. Puedo pedirle los gráficos, puede ser el detalle y hojas o el histograma y hacer las pruebas de normalidad. ¿Ok? Y aquí puedo decirle, por ejemplo, cómo trabajar los valores perdidos en caso de que hubiera alguna diferencia. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Entonces, bueno, aquí tenemos que en cada caso tenemos 117 casos. Ya vieron ustedes los resultados de peso inicial y final. Vean el de la proporción, ¿verdad? De diferencia. La media, como ya habíamos visto, es 7%. El límite de confianza, el intervalo de confianza para esos dos es que está entre 10.5 y 3.6% de pérdida, ¿verdad? Eso es lo que se puede estimar ahí. Aquí me puede identificar, digamos, cuáles son los números de casos y el valor mayores y menores en el peso inicial, en el peso final y en la diferencia. Es decir, aquí tenemos personas, digamos, más altos que perdieron hasta 70%, ¿ok? Del peso inicial. Y en todos los casos, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que no hay normalidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo ven en el peso, ven el diagrama de tallo y hoja. Aquí ven la otra forma de ver la prueba de normalidad con el gráfico, el QQ-plot. Esto también son gráficos normales. Aquí tienen el peso inicial, que ya lo habíamos visto, el peso final, tallo y hoja. Aquí hace varios gráficos, ¿verdad? Este es un poquito más normal, ¿verdad? Este también sigue teniendo unos valores extremos altos. Y luego tenemos la proporción de diferencia, el de tallo y hoja, ¿verdad? Los de normalidad, pero siempre es mejor verlo en el estadístico. Y aquí sí tenemos gente, digamos, que tiene aumentos
extremos y personas que tienen también disminuciones extremas. ¿Ok? Bueno. A mí me quedó duda de esa interpretación de Shapiro-Wilkins. Ajá,